¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos una vez más a estos videos que realizamos y en el cual buscamos sensibilizar a la gente como ustedes y como un servidor para lograr este cambio que tanto hace falta en México. Mi nombre es Alejandro Rodríguez. Primero que nada me gustaría dar breve información. Me preguntaban por ahí en redes que de dónde había yo tomado estos datos de los cuales había yo hablado el video pasado en cuanto a los salarios mínimos. Esto está en una página que se llama salariomínimo.com.mx y que lo realiza una empresa que se llama Financial Red. Precisamente ellos es lo que manejan. Como les comentaba yo, estamos hablando de datos del 2016, o por lo menos es lo más actualizado que se tiene hasta este momento, con una pequeña discrepancia nada más en cuanto a los salarios, ¿no? Y esto es en México finalmente, donde se habla que el salario mínimo, yo decía, rondaba los $110 mensuales con respecto a los demás países. Finalmente la discrepancia es mínima. Estamos hablando de que con los incrementos que ha habido en el sueldo mínimo, en el salario mínimo, estos actualmente se encuentran por el orden de los $120. Finalmente sigue sin ser significativo, porque pues estamos, como les comentaba yo, Colombia está en esta tabla de salarios mínimos de los países de América Latina. Colombia sigue ubicado básicamente en lo mismo, 282, Panamá 744, Costa Rica 512, Argentina 479, Cuba, que es de los más golpeados, y finalmente todos conocemos la situación, estamos hablando de $23 de sueldo mínimo mensual, Chile 413, México 120, ya con este dato actualizado que me di a la tarea de actualizarlo el día de ayer, Uruguay 386, Ecuador 375, Venezuela inclusive, a pesar de las condiciones que se están dando en esa situación, estamos hablando de $153. Venezuela, a pesar de todo el lío que tienen, se radica en el 153, está por arriba un poco más de lo que es México. Brasil 290, República Dominicana 288, Perú 255, El Salvador 251, Bolivia 262, Nicaragua 115, Honduras 341, Paraguay 340 y Guatemala 369. Estamos hablando de que esta lista de países de América Latina, prácticamente estamos hablando entre los tres últimos, que es donde nosotros nos encontramos, ¿no? Como les comentaba yo la vez pasada, sí con servicios de primer mundo, que es lo que presume México o el gobierno mexicano, y quieren que lo cubramos con sueldos prácticamente del tercer mundo. De todo este listado, nos falta Estados Unidos, ¿verdad? Que obviamente aquí la tabla se va muy por arriba, porque estamos hablando de que el salario mínimo, dependiendo del estado del que estemos hablando en la Unión Americana, puede llegar desde los $1,100 para arriba, ¿no? Entonces ya en México, si estamos hablando de $1,100 de salario mínimo en Estados Unidos, en México estamos hablando que no tenemos prácticamente ni el 10%. Pero eso sí, nuestros gobernantes quieren que paguemos todos nuestros servicios, luz, agua, teléfono, gas, etcétera, prácticamente como país de primer mundo, como lo son ellos. Pero ellos se entienden por sus sueldos y fácilmente poderlo cubrir. En México es realmente toda una hazaña poderlo hacer con estos sueldos, prácticamente a un 10% de lo que ganan ellos, ¿no? Como yo lo había mencionado, ellos estamos hablando de que si ganan menos de $20,000 o $23,000, me parece ser que es el dato, al año, ya se consideran pobres. En México más o menos el dato, si mal no recuerdo, de la última vez que checamos esto, estábamos hablando de quien gana menos de 35, 40 mil pesos al año, ya se le considera pobre. Pobreza extrema son aquellos que
hoy comen y mañana pues están preocupados de ver si van a comer, ¿no? Finalmente existe otro dato también en cuanto a los países y al porcentaje de desconfianza en los gobiernos del mundo. Y aquí una vez más México tiene el honroso primer lugar. Quiere decir que nuestro país en donde más desconfianza se tiene en el gobierno. Posteriormente está España en segundo lugar, Brasil en tercer lugar, Alemania en cuarto, Francia en el quinto y Estados Unidos en el sexto. Y esto es lo que me lleva un poco a la reflexión también de hoy, en cuanto a que escuchaba yo en días pasados hablar de la situación de los jueces de la Suprema Corte y por qué estos salarios tan altos que tienen estos personajes. Y se habla de que estos personajes tienen estos salarios altísimos, inclusive mayores que el del presidente, y el argumento era que de esta manera se evita que los jueces caigan en la tentación de la corrupción. Y entonces vamos a tapar con dinero el hecho de que estos personajes o estas personas puedan ser sujetas de corrupción. Y es aquí donde una vez más su servidor no está de acuerdo. Si bien con una cantidad de dinero se pudiera evitar esto, yo considero que en México lo que tendría que suceder es que quien tenga el salario más alto debería de ser el presidente, y de ahí para abajo todos los demás. No puede ser que se busque y que se siga buscando tapar la corrupción o evitarla pagando sueldos más altos, ¿no? Porque si así fuera, entonces a los policías de tránsito habría que darles, no sé, 4 veces el salario que actualmente tienen, ¿verdad? Para que de esta manera evitáramos que cayeran en actos de corrupción. Yo considero, señores, que esto no es la solución. Estos datos que finalmente les doy de salarios mínimos, de confiabilidad o fiabilidad en los gobiernos, porque finalmente es increíble, por ejemplo, en el porcentaje de desconfianza, mucha gente podría preguntarse o creer que esto sería mucho más o sucedería más en países poco desarrollados o con muchos problemas, y sin embargo estamos viendo que este dato nos indica que, bueno, México en primer lugar, como lo es en obesidad y como lo somos en muchas cosas que yo no sé quién se pueda sentir orgulloso de esto, ¿verdad? Pero bueno, pero sin embargo vemos a lugares o a países como España. De Brasil no nos extrañaría mucho, ¿no? Pero parece increíble que también en este dato no caiga, por ejemplo, Venezuela, Cuba, ¿no? Y sin embargo sí esté España en segundo, Brasil en tercero, Alemania en cuarto, Francia en quinto y Estados Unidos en sexto. Esto que el señor Trump quiere vender como un país altamente confiable y de mucha seguridad y de muchas cosas, finalmente goza del nada honroso sexto lugar en el porcentaje de desconfianza. Aquí a mí se me podría ocurrir a lo mejor que fuera un país como África o como, qué sé yo, alguno de esos con muchos problemas. Y sin embargo, se me hace curioso que no aparece ninguno de ellos en este dato, ¿no? Es por ello que como esta situación que se habla de los jueces, que se les paga más para que de esa manera eviten corromperlos, yo creo que no es la solución, y aquí es donde tenemos que trabajar mucho todos como mexicanos para cambiar esto. Hay un dato también que veía yo de presidentes destituidos en América, en Centroamérica y Sudamérica, y es aquí donde yo les comento, nosotros podemos lograrlo en México, porque en México tenemos las leyes y tenemos los argumentos para que así pueda ser. Como les comento, los presidentes destituidos en Centroamérica y Sudamérica van desde Dilma Rousseff en Brasil, que es creo que de lo más reciente, Miguel Manuel Zelaya en Honduras, Otto Pérez Molina en Guatemala, Fernando Lugo en Paraguay, Lucio Gutiérrez en Ecuador, Fernando de la Rúa en Argentina, Fujimori en Perú, Gonzalo Sánchez en Bolivia y Carlos Mesa en Bolivia también. Parece ser que este lugar es de los que más problemas se dan.
Es aquí donde yo les digo que sí es posible, ¿verdad? Sí podemos lograrlo, sí podríamos, si estos países lo han logrado, o en estos lugares se ha podido realizar. Yo me pregunto, ¿por qué México no? Porque aquí nos falta, señores, y lo decía yo la vez pasada, ser mucho más empáticos. Seguimos peleando entre nosotros, seguimos luchando entre nosotros, seguimos tirándonos entre nosotros, y esto, si no lo cambiamos y no empezamos a trabajar más en la empatía entre nosotros como mexicanos, pues jamás vamos a lograr esto. En estos lugares funcionó la democracia porque la gente se unió. Si no lo hacemos nosotros en México, nunca va a funcionar. Podríamos remover muy fácilmente a este señor, bastante inútil Peña Nieto, pero si no nos unimos ante ello, jamás vamos a lograr nada, señores. Un placer verlos el día de hoy. Qué bueno que nos sigan, compartan, comenten y nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense y Dios los bendiga.